nuestro cielo triunfante llena de la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia dulce y serena, envuelto en los recuerdos de mi pasado, borroso cual lejos del horizonte, guardo el extraño ejemplo, nunca olvidado, del sembrador más raro que hubo en el monte. Aún no sé si era sabio, loco o prudente, aquel hombre que humilde traje vestía. Solo sé que al mirarle toda la gente con profundo respeto se descubría. Y es que acaso su gesto, severo y noble, a todos asombraba por lo arrogante. Hasta los leñadores mirando al roble sienten las majestades de lo gigante. Una tarde de otoño subí a la sierra y al sembrador sembrando miré risueño. Desde que existen hombres sobre la tierra, nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber, curioso, lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. E infeliz, oyóme benignamente y me dijo con honda melancolía: siembro pinos y robles y sicomoros, quiero llenar de frondas esta ladera, quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Por qué tantos afanes en la jornada sin buscar recompensa? Dije, y el loco murmuró con las manos sobre la azada: ¿acaso tú imagines que me equivoco? ¿Acaso, por ser niño, te asombre mucho el soberano impulso que mi alma enciende? Por los que no trabajan, trabajo y lucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe el maestro, a quien rendimos culto de varios modos. Si rezamos, pedimos solo por el pan nuestro. Nunca al cielo pedimos pan para todos. En la propia miseria, los ojos fijos, buscamos las riquezas que nos convienen y todo lo arrastramos por nuestros hijos. Es que los demás padres, hijos no tienen. Vivimos siendo hermanos solo en el nombre, y en las guerras brutales con sed de robo hay siempre un patricida dentro del hombre, y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Por eso cuando al mundo triste contemplo, yo me afano y me impongo ruda tarea, y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y sea. Hay que luchar por todos los que no luchan, hay que pedir por todos los que no imploran, hay que hacer que nos oigan los que no escuchan, y hay que llorar por todos los que no lloran. Hay que ser cual abejas que en la colmena fabrican para todos dulces panales. Hay que ser como el agua que va serena, brindando al mundo entero frescos raudales. Y hay que imitar al viento que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura. Y hay que vivir la vida sembrando amores con la vista y el alma siempre en la altura. Así dijo el loco, y con noble melancolía por las breñas del monte siguió trepando, y al perderse en las sombras aún repetía: hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Porque Alejandro Sarmiento Rojas, doctor en Derecho, nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 24 de abril de 1937, hombre distinguido en la sociedad chiapaneca. Realizó sus estudios básicos y superiores en su natal ciudad. A pesar de provenir de una familia con estirpe política, él optó por las actividades docentes, académicas y altruistas. Después de culminar sus estudios, se inició en el ámbito profesional como abogado postulante
en la Ciudad de México con mucho éxito. Sin embargo, por la añoranza de su natal San Cristóbal, resolvió volver decidido a romper con ese dichoso refrán que reza: nadie es profeta en su tierra. Quienes conocimos al doctor Jorge Alejandro Sarmiento Rojas, sabemos que fue un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra, siempre tratando de ocuparse en actividades positivas y productivas. Nunca tuvo tiempo para el ocio. Se destacó ampliamente en su vida profesional, habiéndose desempeñado durante 45 años en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, entre los cuales fue director de la misma casa de estudios, en donde se distinguió al obtener el premio Emilio Rabasa Estebanel, otorgado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de Chiapas. Actividad que combinó con el ejercicio profesional de litigio durante 30 años de su vida. Además de ser autor de varias obras que escribiría ex profeso para impartir sus cátedras, algunas de las cuales aún siguen vigentes, como lo es Principios de Teoría General del Proceso y Acciones Comentadas del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas. Siempre se dedicó a la realización de actividades sanas, por lo que a la par de sus estudios y sus actividades laborales, ocupó su tiempo en el apoyo a la Cruz Roja Mexicana, siendo fundador de las delegaciones de San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Ocoso Cuautla y Comitán de Domínguez. Asimismo fue miembro afanoso del Club de Espeleología, que en una de sus exploraciones descubrió nuestras queridas grutas de Rancho Nuevo. Siempre imprimió en sus actividades el toque de humildad que lo caracterizó durante toda su vida. Sin embargo, también fue un hombre perseverante y aguerrido, como postulante, como catedrático, como persona, como servidor público, como esposo, como padre, como amigo, pero sobre todo como humanista. Durante su trayectoria profesional desempeñó eficazmente diversos cargos y realizó múltiples actividades tales como secretario y regidor del Honorable Ayuntamiento de esta ciudad, Ministerio Público del Foro Común, fundador del Bufete Jurídico Gratuito de la UNACH, miembro de la Honorable Comisión redactora del proyecto del Código de Procedimientos Penales de Chiapas. Como socorrista de la Cruz Roja Mexicana estuvo desempeñando actividades en Chiapas, pero también en Managua, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En los años de 1994 y 1996, inicia sendos proyectos educativos que lo marcarían para toda su vida, como el hombre que impulsó, revolucionó y desarrolló el sistema educativo en Chiapas, siendo fundador de la Universidad Mesoamericana y del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas. Respectivamente, este último especializado en la rama jurídica, en donde a la postre implementaría la maestría en Ciencias Penales, con especialidad en Jurídico Penal, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y el doctorado en Ciencias Jurídico-Penales. Al doctor Jorge Alejandro Sarmiento Rojas le debemos la formación de muchas generaciones de abogados, que hoy lo recuerdan desde diversas esferas, ya sea en el ámbito del litigio, del servicio público o privado, muchos de ellos desempeñando incluso un excelente papel en la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación. En su vasto desempeño como docente e investigador de la historia precolonial, visitó los países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Asimismo obtuvo el doctorado honoris causa por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa en el año 2007, en la ciudad de Panamá, República de Panamá. En las postrimerías de su vida, estuvo invitado por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa para participar en las cumbres iberoamericanas de Derecho en Perú y Brasil. Como consejero propietario, recibiendo en la República del Perú la investidura de Educador del Mundo. Y a Brasil ya no pudo asistir, pues el creador del universo lo reclamó, arrebatándolo de este mundo, causando un inmenso sentimiento de dolor y ausencia al pueblo de Chiapas. Pero particularmente
a sus seres queridos. El doctor Jorge Alejandro Sarmiento Rojas dejó un vacío que no podemos llenar, pero es solamente un vacío físico, porque su legado está presente en múltiples facetas de la vida, hombre virtuoso, que dejó plasmadas frases que lo identificarán para siempre: estudio, constancia y virtud. La inactividad no es para mí, falta mucho por hacer. Murió en su natal San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el día 23 de septiembre de 2009, al lado de sus seres queridos, bajo el cuidado incesante y esmerado de su inseparable esposa, la señora Sofía Rodríguez Sarmiento, y de sus hijos. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida y la inauguración de nuestro primer foro académico por el maestro Gabriel Sarmiento Robles, rector de nuestra Casa de Estudios. Al día de hoy, y antes que nada, bienvenidos a esta su casa. El día de hoy se comienza a materializar un proyecto, un sueño, y a la vez una petición que no solo amigos, sino compañeros de incesantes batallas y alumnos realizaran. Honor a quien honor merece. El doctor Jorge Sarmiento, de quien aparte tuviese yo toda la dicha de tenerlo como mi padre. Un hombre que toda su vida la dedicó a la academia. De tal manera que cuando viene a nosotros esa solicitud de instaurar un día en el cual se pudiese no solo recordar su vida y obra, sino aparte mantener perenne esa imagen de todos los que alguna vez convivimos con él. Pues no había otra forma más que en una vida académica. De esa manera, el día de hoy se da este primer foro académico instaurado con el nombre de doctor Jorge Alejandro Sarmiento Rojas, y en la cual pues agradezco antes que nada también la presencia de tres magníficos académicos que a la par de él lo apoyaron y lo apoyaron hasta el último de los momentos para lograr cada uno de sus sueños, para lograr cada uno de sus objetivos. Un hombre que, bien como mencionaba el licenciado Urias, nunca supo estar quieto. Todos siempre lo vimos y se sentaba, sus hijos lo recordamos así, se sentaba en su escritorio y mientras frotaba con un dedo la frente se ponía a pensar hasta que encontraba un nuevo proyecto en el cual siempre nos involucró a todos y proyecto que fue siempre en beneficio de todos. Entonces, al día de hoy sirva este foro académico para homenajear y saber distinguir lo que un hombre con una pasión tan grande logró hacer y continúa su obra haciendo a través ahora de cada uno de nosotros, y que aun cuando el gran arquitecto del universo ya no le haya permitido seguir aquí con nosotros, pues su obra sigue, su obra permanecerá y quedará precisamente en la actividad de cada uno de nosotros el seguir impulsando cada uno de sus sueños. Entonces, siendo exactamente las 5:45 de este viernes 23 de abril del 2010, se da formalmente inaugurada en este auditorio Constituyentes de Chiapas del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, el primer foro académico doctor
Y sin más preámbulos, invitaremos al doctor Bernabé Luna Ramos, quien disertará el tema Sistemas para acceder al notario, responsabilidades del notario. Él es coordinador de la Maestría en Constitucional y Amparo de esta Casa de Estudios, licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho Penal por la UNAM, profesor, huésped y maestro honoris causa de la Universidad Autónoma de Querétaro, galardonado por 30 años de servicio académico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes. Nuevamente quiero agradecer al Instituto, las autoridades del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, el permitirme formar parte de este homenaje que se le rinde a nuestro querido amigo. El día de hoy vamos a tratar de hacer algunos comentarios acerca del tema de los sistemas para acceder al notariado y responsabilidades del notario. Es importante hacer saber estos aspectos que en torno al notariado se dan, porque se tiene la falsa idea en la sociedad común, incluso dentro del ámbito del derecho, que el notario es un cargo, o el notariado es un cargo que se hereda, pero nada más falso que eso. Y así tenemos que el Estado, para poder otorgar seguridad pública a los ciudadanos, necesita tener la certeza de algunos actos que son relevantes en la vida jurídica del ser humano y de los miembros de la sociedad. Para poder entender estos aspectos, tenemos que hacer referencia a lo que es el derecho notarial, y tenemos que es aquella rama autónoma del derecho público que se encarga de estudiar a la institución del notariado y a la teoría general del instrumento público notarial. También se considera como el conjunto de normas jurídicas de carácter positivo relacionadas al funcionamiento y organización de la institución notarial en los países. Con estos conceptos nos damos una idea de lo que comprende el derecho notarial, y que también el derecho notarial en sus diversos aspectos se encarga del estudio de dos aspectos principalmente. Uno, de la organización del notariado, como se desprende de las definiciones que hemos señalado, y que se refiere en este aspecto a los sistemas para acceder al notariado, los deberes y derechos del notario, la competencia notarial, las relaciones intergremiales y las relaciones frente a terceros, como son el Estado y los particulares. En su segunda parte del derecho notarial se refiere a la teoría general del instrumento público, en donde se analizan aspectos tales como la escritura pública, el acta notarial, los documentos notariales, entre los que se encuentran los testimonios, copias certificadas, las certificaciones, el instrumento base de la fe pública, que es el protocolo, así como de los auxiliares de la función notarial. Señalado el contenido de lo que es el derecho notarial, tenemos que referirnos a qué es el notario o quién es el notario. En términos de la ley del notariado de 1980, se definía al notario como un licenciado en Derecho investido de fe pública por el Estado para autenticar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que se consignan los actos y hechos jurídicos. También en la actual ley del notariado del Distrito Federal se define como el profesional del derecho investido de fe pública por el Estado
quien tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma a la voluntad de las personas que ante él acuden y conceder autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos públicos mediante la fe, mediante la consignación de los mismos en los instrumentos públicos de su autoría. Señalado el concepto de notario, tenemos que señalar las características de este y nos encontramos que en términos de la definición legal es un licenciado en Derecho. El Estado ha establecido esta calidad que debe ser un profesional del derecho, puesto que le tiene que dar forma y validez a los actos y hechos jurídicos que tienen relevancia en relación a los actos que realiza cada uno de los seres humanos y que al Estado le interesa tener la certeza de su existencia. Y decimos que está investido de fe pública porque es el Estado quien le confiere esa facultad, es decir, el Estado necesita de alguien que le pueda asegurar que los actos y hechos han sucedido de determinada manera, puesto que el Estado no puede percatarse de la celebración de todos esos actos o de todos esos hechos, y por eso necesita confiar en alguien que le pueda asegurar cómo, cuándo, dónde y a qué horas y en qué condiciones sucedieron esos actos y esos hechos. Y todo ello es con el objeto de poder otorgar seguridad jurídica y tranquilidad a los intervenientes de esos actos o hechos. También tenemos que la otra característica es que actúa a petición de parte, es decir, la función notarial está investida del principio de rogación. El notario no puede actuar de oficio por sí solo, sino que debe ser a petición de un interesado, para, como hemos dicho, darle fe y darle forma a los actos y hechos jurídicos que determina la ley o bien que las partes le quieren dar para tener esa seguridad jurídica. En base a ello, tiene que expedir un instrumento público notarial de su autoría, es decir, el notario, al recibir la petición de la fe pública, tiene que oír, interpretar y dar forma a la voluntad de las partes o de los interesados. Por eso tiene que elaborar un instrumento, una escritura o un acta para con ello asentar, ¿verdad?, que se ha realizado en la forma y términos en que haya ocurrido y que el notario hará constar en su protocolo. Protocolo que él conserva en todo momento para que pueda ser consultado en cualquier momento y se puedan conseguir las réplicas de ese documento. Y da informa y autoriza el instrumento público notarial con el objeto de brindar seguridad jurídica a los comparecientes. Este es el fin específico de la función notarial, así como del instrumento notarial. Establecido estas características del notario, pasaremos a analizar precisamente los sistemas para acceder al notariado. A través de la historia y la evolución de nuestro país, se han dado estos sistemas para acceder al notariado. Primero, nombramiento público, la venta de notarías, título profesional por adscripción, por oposición cerrada o abierta. En los inicios del notariado y de acuerdo a los antecedentes que se tienen, es en el siglo VI a.C., en el Corpus Juris Civili, que encontramos la primera legislación que hace una regulación de la actividad notarial y en donde se establecen precisamente algunos de los requisitos
para poder acceder al notariado. En este sistema, también debemos destacar que el sistema sociopolítico que imperaba era el de las monarquías. El rey como soberano y a quien le competían todas las actividades, tanto de legislar, juzgar y administrar. Para poder llevar a cabo esa función requería de tener de la certeza de ciertos actos. Dado que él, como cualquier ser humano, no tiene el don de la ubicuidad y por lo tanto no podía presenciar todos los actos que tuvieran injerencia los particulares y que le interesaran al Estado con el objeto de brindar la seguridad jurídica a sus miembros. Y entonces se establece que el rey deposita en alguien en quien tiene confianza esa facultad y lo inviste de esa fe. Es decir, se dice, válgase la expresión, que todo lo que tú me digas lo voy a tener por cierto. De ahí que por fe entendemos tener por cierto aquello que no hemos percibido por medio de nuestros sentidos. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, cuando presenciamos un acto o un hecho, lo tenemos por cierto. Pero cuando no, dudamos de su existencia, salvo que depositemos nuestra confianza en alguien para que nos diga si ocurrieron de tal o cual manera. Será este sistema, y que en nuestro país, en la época de la colonia, ¿verdad?, se adoptó este sistema. Durante el siglo XVI al XIX se adoptó este sistema, puesto que era facultad única y exclusivamente del rey, durante la época de la colonia, el poder comprar a un notario, investir a alguien de esa fe pública y que todo lo que él le dijera lo tendría por cierto, y de esa manera otorgar la seguridad jurídica. Posteriormente surge la venta de notarías, que fue en la época de la colonia también. Como su nombre lo indica, aquí se llegan a vender las notarías, y en esta época recordemos que la corona tiene problemas económicos y para poderse allegar recursos no se ve, más bien se ve en la necesidad de vender los oficios públicos, y así surgen estos oficios públicos vendibles y renunciables. Y durante esta época se podía acceder aparentemente al notariado mediante un contrato de compraventa de ese oficio, pero no era tan fácil, sino que debían reunirse también ciertas características para poder acceder. No era la simple venta o compra del oficio, sino que además debían de sujetarse al cumplimiento de una serie de requisitos que son muy coincidentes con los que hoy en día se exigen para poder acceder, y vamos a hacer más adelante referencia a ellos. En otras épocas también se adoptó el sistema del título profesional. Durante el siglo pasado, tanto la Secretaría de Educación Pública como algunas universidades estuvieron impartiendo la carrera de licenciado en Derecho y Notario, como es el caso de la Universidad Autónoma de Guanajuato, en donde se estableció la carrera de licenciado en Derecho y Notario. Y entonces a través de este sistema se podía acceder al notariado. El otro sistema es por adscripción. Este fue adoptado en México bajo el amparo de la ley de 1901 con sus reformas de 1936,
en donde surge el aspirante al notariado, y que aquel que obtenía la patente o el certificado de tener los conocimientos y las habilidades para desempeñar la función notarial, se le daba primeramente un certificado de capacidad o capacitación para poder desempeñar esta función. Pues no era suficiente este certificado, sino que se requería posteriormente presentar un concurso de oposición, y entonces tenemos que surge la adscripción. Y quien obtenía este certificado de capacitación podía trabajar en una notaría como adjunto, como adscrito del notario, y en un principio es reconocido por la ley como un auxiliar del notario, pero que también viene a sustituir lo que hasta ese entonces se requería para que tuvieran validez los instrumentos notariales, que eran los testigos de asistencia. Bajo el amparo de esta ley se sustituyen los testigos de asistencia para que el notario actuara asistido de un adscrito, de una persona que ya hubiera obtenido su título de capacitación sin poder ser notario. Y en sus ausencias él actuaba como notario. Posteriormente, con la ley de 1946, aquellos que tenían su patente de aspirantes al notario, se les otorgó la patente de notarios. Por último, tenemos el sistema de oposición cerrada o abierta. De acuerdo con nuestras diversas legislaciones del derecho notarial de las diversas entidades federativas, se sigue en nuestro país el sistema de oposición cerrada. Porque primeramente debe que pretenda ser notario, además de contar con el título de licenciado en Derecho, tener una experiencia mínima de 2 a 5 años en la práctica profesional, presentar un examen para obtener la patente de aspirante al notariado. Una vez obtenida esta, deberá esperarse a que se abra una convocatoria para que pueda él acceder a obtener la patente de notario. Entonces, de esta forma es como se puede acceder al notariado. Nos encontramos, como decía, que se adopta estos sistemas y no como luego se tiene la idea de que es por herencia. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la patente de aspirante? En todas las leyes son similares y se reclama por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, tener 25 años, no más de 60 al momento de solicitar el examen, estar en pleno ejercicio de sus derechos y gozar de facultades físicas y mentales que no impidan el uso de su capacidad. Ser profesional de derecho con título de abogado, no estar sujeto a proceso de haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional. Acreditar tener por lo menos 12 meses de práctica notarial ininterrumpida, presentar solicitud por escrito a la autoridad competente, expresar su sometimiento a lo inapelable del fallo, no estar impedido temporalmente por reprobación de examen en que vaya al tiempo en que vaya a ejecutar el examen. Obtenida la patente y habiendo alguna vacante de notaría, de alguna notaría, ya sea por renuncia, por muerte del notario, por creación de nuevas notarías, entonces la autoridad emitirá una convocatoria para un concurso de oposición. Quienes hayan obtenido la patente de aspirante podrán presentar el examen o podrán participar en dicho concurso. Por eso los requisitos para obtener la patente de notario son acreditar
los requisitos de calidad profesional y práctica y honorabilidad. Tener patente de aspirante, salvo que la patente no haya sido expedida por causas imputables, en cuyo caso bastará que presente el acta de aprobación del examen correspondiente, solicitar la inscripción al examen de oposición y presentar el examen. Efectuar el pago, obtener el primer lugar en el examen de oposición y posteriormente rendir la protesta de resultar ganador. Satisfechos estos requisitos, tenemos que analizar también, hacer referencia a los requisitos para iniciar funciones. Primeramente, una vez obtenida la patente de notario, este deberá obtener una fianza del colegio a favor de la autoridad por la cantidad que resulte de multiplicar 10.000 veces el salario mínimo general, y esto es con el objeto de garantizar los daños y perjuicios, así como las responsabilidades civil y administrativa en que pudiera incurrir el notario en el desempeño de sus funciones. Proveerse a su costa del protocolo y sello y registrar su firma y sello ante la autoridad correspondiente, como es el Registro Público de la Propiedad y Comercio, el Archivo General de Notarías, el Colegio de Notarios, previo al pago de los derechos correspondientes. Establecer libremente una oficina para el desempeño de su función dentro de los 90 días a partir de la fecha de la protesta. Dar aviso de lo anterior a las autoridades de donde establece la oficina, así como el horario de trabajo para que pueda desempeñar, y por último se establece ser miembro del Colegio de Notarios. De acuerdo con este requisito se establece la obligatoriedad de la colegiación. De acuerdo con este precepto legal, un notario que no esté colegiado no debería de poder ejercer la función notarial. Sin embargo, esto en la práctica no se aplica como debe ser, salvo casos de excepción y por cuestiones un tanto cuanto políticas. Aquí en el estado de Chiapas se tiene un doble sistema para acceder al notariado. Uno es a través del examen de oposición y el otro es por nombramiento político. Y esto se desprende precisamente de los artículos 31 y 32 de la ley del notariado del estado de Chiapas. Dice: cuando una o más notarías se encuentren vacantes, el Ejecutivo del Estado emitirá una convocatoria para examen de oposición para ocuparlas. Las que se publicarán en el periódico oficial del Estado de conformidad con las disposiciones previstas en el reglamento. Con independencia de lo anterior, para cubrir la vacante de una notaría ya autorizada, se realizará la designación del titular. El Ejecutivo podrá designar a un notario provisional o interino sin el requisito de los exámenes para aspirante y de oposición, si demuestra experiencia, capacidad y eficiencia en el desempeño de la función notarial. El gobernador del estado no podrá nombrar notario titular en esa vacante o en otra. Como vemos, la legislación del estado permite el que se haga la designación o se pueda acceder al notariado a través de nombramiento político por disposición expresa que dice que no requiere presentar los exámenes de oposición para obtener la patente de aspirante y de notario. Facultad discrecional que se utiliza o que utiliza en ocasiones el gobernador para premiar a sus fieles servidores, ¿verdad? Aquellos funcionarios que lo apoyaron en el ejercicio de su función, de su mandato, y entonces los premia de esta manera, otorgándoles una notaría, cuando ellos por una parte se lo solicitan y también que demuestren tener los conocimientos, la capacidad y las habilidades para desempeñar dicho cargo.
Señalados los sistemas que se establecen en nuestras legislaciones y principalmente aquí en la del Estado, pasaremos a analizar también lo que es la función notarial, los fines que ya hemos señalado: proporcionar seguridad jurídica y certeza jurídica. Los principios que rigen a la función pública notarial son conservación jurídica de fondo y forma del instrumento y de su efecto adecuado, conservación del instrumento notarial y de la matricidad, todo en todo tiempo del mismo, garantía institucional al servicio del bien y de la paz jurídica, imparcialidad, coadyuvante de la impartición de la justicia, profesionalización del notariado. También el notario, durante el desempeño de sus funciones, tiene una serie de incompatibilidades que no podrá desempeñar, desde luego, con la función notarial. Y dice: en el ejercicio de la función notarial es incompatible con toda restricción de la libertad personal, de las facultades de apreciación y de expresión. Esto es, el notario no deberá de intervenir en aquellos actos cuando intervengan personas, ¿verdad?, que le puedan restringir de alguna manera su libertad personal o bien las facultades de apreciación y de expresión. Es decir, que no actúe con imparcialidad. Si se presenta alguna imparcialidad, ya será incompatible y por lo tanto no deberá de realizar la función pública notarial en esos actos en que intervengan estas personas. De ahí que el ejercicio de la función notarial sea incompatible con toda dependencia a empleo, cargo o comisión público o privado, o con el ejercicio de la profesión de abogado en los asuntos en que haya contienda. El notario tampoco podrá ser comerciante, ministro de culto o agente económico de cualquier clase en términos de las leyes respectivas. Considera el Estado que estas actividades resultan incompatibles con la función del notariado porque podrían afectar, o se presume, cuando menos, se sospecha, cuando menos, que pueden afectar la credibilidad del notario. Sin embargo, no obstante que existen estas incompatibilidades, sí se le permite al notario desempeñar ciertas actividades que pudieran encuadrar dentro de estos casos de incompatibilidad, como son desempeñar cargos académicos, docentes, de dirección de carrera o de instituciones académicas, de beneficencia pública o privada, de colaboración ciudadana y los que desempeñe gratuitamente a personas morales con fines no lucrativos. Representar a su cónyuge, ascendientes o descendientes por sanguinidad o afinidad y hermanos, ser tutor, curador y albacea, desempeñar cargos de miembro de consejo de administración o comisario o secretario de sociedades y asociaciones, resolver consultas jurídicas objetivamente y ser consultor jurídico extranjero emitiendo dictámenes objetivos, ser árbitro o amicable arbitrador, ¿verdad?, son las funciones que sí podrá desempeñar, aunque pudieran encuadrar dentro de las incompatibilidades del notario. También el notario, en el desempeño de sus funciones, tiene una serie de prohibiciones, porque también se presume que pudiera afectarse la imparcialidad del notario. Y así tenemos que primero señala con toda precisión que no podrá actuar con parcialidad en el ejercicio de sus funciones. Tampoco podrá dar fe de actos que dentro de los procedimientos legales respectivos corresponda en exclusiva hacerlo a algún servidor público, como por ejemplo, si bien es cierto que el notario es pedatario, tiene fe pública,
no puede dar el fe, por ejemplo, de un nacimiento, tampoco de la celebración del matrimonio, porque son reservados exclusivamente al juez del registro civil. Actuar como notario en instrumentos o asuntos que tenga interés, disposición a favor o intervenga por sí representado o en representación de terceros, el propio notario, su cónyuge, sus parientes consanguíneos, etc. También aquí se prescribe que puede haber interés, parcialidad por parte del notario, por eso se le prohíbe. Actuar como notario sin rogación, lo que habíamos señalado en un principio, no puede actuar de oficio, sino solamente a petición de parte. Dar fe de actos, hechos o situaciones con respecto de los cuales haya actuado previamente como abogado. Dar fe de actos, hechos, situaciones sin haberse identificado plenamente. Dar fe de manera no objetiva o parcial. Ejercer sus funciones si el objeto, el motivo expresado o conocido por el notario o el fin de los actos es contrario a la ley o a las buenas costumbres. Recibir y conservar en depósitos sumas de dinero, valores, documentos que representen numerario, etc. Sin embargo, el notario sí podrá recibir o podrá realizar las siguientes actividades que de manera limitativa señala la ley, como son recibir pagos que sean destinados al pago de los impuestos, cheques librados a favor de bancos para el pago de créditos, documentos mercantiles que requiere con motivo del protesto de los documentos y aquellos en los que se lo permita la ley. Entonces estamos señalando las prohibiciones y ahora vamos a ver las obligaciones que tiene el notario y que son las siguientes. Desempeñar la función personalmente, prestación obligatoria del servicio en asuntos de interés social, suplirse, actuar dentro de su jurisdicción territorial, guardar el secreto profesional, explicar el contenido, alcance y consecuencias legales de los instrumentos notariales, leer el instrumento notarial, inscribir los testimonios que expida en el registro público de la propiedad y del comercio, testar de oficio, dar avisos. Derivado de las incompatibilidades, derivado de las prohibiciones, así como de las obligaciones que tiene el notario, de ahí derivan ante su incumplimiento las responsabilidades en que puede incurrir el notario en el desempeño de sus funciones. Como sabemos, responsabilidad deriva de responder, que significa inter alia, prometer, merecer, pagar. Así responsabilis significa el que responde, el obligado a responder de algo o de alguien. Responsabilidad es la conducta que asume una persona de hacer cumplir con sus obligaciones. De ahí que es responsable de un hecho aquel individuo que debe sufrir las consecuencias de esa acción que al hecho se le imputan o del hecho que se le imputa. Los tipos en que puede incurrir, los tipos de responsabilidad en que puede incurrir el notario son las siguientes: la administrativa, la civil, la penal, la fiscal, la penal fiscal y la gremial. Como pueden ver, son una gran variedad de responsabilidades en que incurre el notario, y que luego muchas veces, si supiera uno cuántas son sus responsabilidades, pues la pensaría uno no dos veces, sino muchas veces, para ver si se acepta desempeñar el cargo. ¿Verdad? Entonces vamos a analizar cada una de ellas. El notario incurrirá en responsabilidad administrativa por cualquier violación a la ley, a sus reglamentos o a otras leyes. Esta responsabilidad, como ya señalamos, deriva del incumplimiento de las incompatibilidades, de las prohibiciones y de sus obligaciones.
Y esta responsabilidad se puede traducir en una amonestación por escrito, en una multa de 1 a 10 meses de salario, de una suspensión del cargo hasta por 1 año, incluso la separación definitiva del mismo. ¿Cuándo se hará acreedora la amonestación? Por retraso injustificado imputable al notario en la realización de una actuación o desahogo de un trámite relacionado. Por no dar avisos o no llevar los correspondientes índices de cada decena de libros o no encuadernar los libros del protocolo y sus apéndices en los tiempos señalados por la ley. Por separarse de sus funciones sin haber dado aviso previo o obtenido el permiso para ello, por negarse a ejercitar sus funciones habiendo sido requerido, es decir, la negación del servicio, por no ejercer sus funciones en actividades de orden público o de interés social, por no ejercer sus funciones en días y horas hábiles, y excepcionalmente en los inhábiles en los términos de ley, por no obtener en tiempo o mantener en vigor la garantía para el ejercicio de sus funciones. Cuando se incurren en estas faltas, se le impondrá una amonestación por escrito. Cuando procede la multa, por reincidir en cualquiera de las hipótesis antes señaladas fundamentalmente, por incurrir en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 45, ¿verdad?, en las fracciones 1-4 que se refiere a las prohibiciones, por realizar cualquier actividad que sea incompatible con el desempeño de sus funciones, por provocar por culpa o dolo la nulidad de un instrumento o testimonio, por no ajustarse al arancel, por incurrir en los supuestos a que se refieren los artículos 245 y 246, que son no enviar los libros al archivo general de notarías, no recogerlo o no dar aviso de la pérdida de los folios o de los libros de protocolo. La suspensión procede por reincidir en alguno de los supuestos anteriormente señalados, por revelar injustificada y dolosamente datos sobre los que debe guardar secreto profesional, por incurrir en alguna de las prohibiciones que señala el artículo 45. Por provocar en una segunda ocasión por dolo o por culpa o dolo la nulidad de algún instrumento, por no desempeñar personalmente sus funciones, los términos que dispone la ley. Separación definitiva, por incurrir reiteradamente en alguno de los supuestos anteriores, cuando el ejercicio de sus funciones incurra en reiteradas deficiencias administrativas y las mismas no hayan sido oportunamente, y que las mismas le hayan sido oportunamente advertidas, por falta grave de probidad o notoria deficiencia o vicios, por permitir la suplantación de persona, firma o sello. La responsabilidad civil deriva de los hechos en que cause daños y perjuicios a el prestatario del servicio, es decir, a los clientes. Puede ser, como ya hemos señalado, que por dolo o por culpa ocasione la nulidad de un instrumento, y eso desde luego tendrá como consecuencia que le cause daños y perjuicios a alguno de los interesados, y entonces en este caso la responsabilidad consistirá en pagar los daños y perjuicios que le haya ocasionado al cliente. Se incurre en responsabilidad civil, ¿verdad?, por abstenerse sin causa justificada a autentificar en un instrumento, por una actuación morosa, negligente o falta de técnica, por declaración judicial de nulidad o inexistencia del instrumento notarial, o por no inscribir o inscribir tardíamente el instrumento en el registro público de la propiedad y del comercio. La responsabilidad penal, como ya sabemos, esta responsabilidad es porque se incurre en la comisión
de un delito en el desempeño de sus funciones. Y aquí cabe destacar precisamente qué delitos puede cometer el notario en el desempeño de sus funciones, porque como cualquier ciudadano puede cometer cualquier delito, pero a lo que nos importa a nosotros es señalar esa responsabilidad por los delitos con motivo del ejercicio de sus funciones. Y entonces él puede incurrir en el delito de revelación de secreto previsto en el Código Penal en el artículo 213, falsificación de documentos, simulación de acto jurídico o fraude procesal, fraude, abuso de confianza, negación del servicio, abuso de confianza, usurpación de funciones. Estas son las conductas delictivas en las que puede incurrir el notario en el desempeño de sus funciones. En cuanto a la responsabilidad fiscal, tenemos que el notario puede incurrir en esta responsabilidad porque las diversas leyes fiscales le atribuyen a él el carácter de calculador, retenedor y enterador de los impuestos. Y así tenemos que el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación le atribuye este carácter. La ley del impuesto de la renta en el artículo 103, la ley del impuesto sobre el valor agregado en el artículo 33, el Código Financiero del Distrito del 161 y el correlativo del Estado de Chiapas le atribuye también este carácter. Asimismo, en relación con el registro federal de contribuyentes, en términos del artículo 27, se le da ese carácter. Y esta responsabilidad fiscal del notario se traduce en el pago del crédito fiscal, más los recargos, más la actualización y en su caso la multa que proceda y gastos de ejecución. Por lo que hace a la responsabilidad penal fiscal, también el notario en el desempeño de sus funciones puede incurrir en esta responsabilidad cuando a través del ejercicio de sus funciones él cometa el delito principalmente de defraudación fiscal al presentar fraudulentamente una declaración para el pago de los impuestos. De esta manera hemos señalado la responsabilidad penal en que puede incurrir el notario. Tenemos la responsabilidad gremial, que ésta se produce solamente por no cubrir las guardias en las que se da servicio público gratuito y permanente, por no cubrir oportunamente sus cuotas y observar un comportamiento digno de su profesión. Cuando no lo haga, será objeto de responsabilidad gremial. De esta manera hemos visto, aunque sea de manera somera, cuáles son las responsabilidades en que puede incurrir el notario en el desempeño de sus funciones, y que primeramente hicimos mención de los diversos sistemas de cómo se puede acceder al notario. Muchas gracias por lo que ha sido ilustrativa. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, con mucho gusto se las atenderemos. Muchas gracias. Sin duda alguna, interesante esta plática que tuvimos con el doctor. En este momento abrimos una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Doctor, muchas gracias. También estamos enlazados con las aulas que se encuentran en nuestro monitor, por si quieren participar, hacer la moción correspondiente. Habrá personas con los micrófonos enlazados y abiertos para que podamos participar desde las 4 aulas que se encuentran en este momento enlazadas con nosotros. Así también, en este momento, abrimos los micrófonos para que quienes se encuentran en esta aula también puedan hacer sus observaciones y preguntas. Doctor, usted hablaba de los notarios adjuntos. ¿Qué limitaciones tienen estos? Hablaba de
los notarios. Entonces mencionaba también que tenía adjuntos, que eran personas que ayudaban al notario. ¿Qué limitaciones tienen ellos? En una época se adoptó ese sistema para acceder al notariado. Se les llamaron adjuntos o adscritos al notariado. Estos eran los que obtenían la patente de aspirante al notariado, sin tener la patente al notario. Primeramente, actúan en sustitución o empiezan a figurar en sustitución de los testigos de asistencia, que todavía antes del siglo XX se requería que el notario, para que sus actos tuvieran validez, estuviera asistido por 2 testigos. ¿Sí? Se crea esta figura del adscrito o adjunto, que viene a sustituir a estos testigos de asistencia. Posteriormente, con la ley de 1901, luego de 1936, se le da ya el carácter de poder actuar como notario en sustitución del titular. Pero para esto el titular tenía que solicitar al colegio, al tribunal, porque en aquella época el notariado estaba adscrito al Poder Judicial, y entonces se requería autorización del Poder Judicial para que aquel que había obtenido la patente de aspirante al notariado pudiera suplirlo en sus ausencias. Posteriormente, con la reforma de 1936 y 1945, a aquellos que habían obtenido la patente de aspirantes y que estaban trabajando como adscritos en una notaría, se les dio automáticamente la patente de notarios. Esa fue la función que desempeñaron los adscritos o adjuntos. ¿Sí? No sé si con esto quedó aclarada su pregunta. ¿Cuáles eran los requisitos? Ser mexicano, tener por nacimiento, en aquella época ser católico, apostólico y romano. También se requería que tuvieran el título de licenciado en Derecho o estudios equivalentes, haber tenido una práctica cuando menos de 6 años para poder obtener la patente de aspirante y pasar las academias que en aquel entonces impartía el Colegio de Notarios y obtener el certificado de capacitación. ¿Sí? Sí. Buenas tardes, doctor. En relación a las responsabilidades de los notarios, ¿la Dirección General de Notarías tiene alguna instancia o supervisión o que actúe en casos de denuncia? En torno a la responsabilidad administrativa, el notario es supervisado por el gobierno, o sea, por la autoridad gubernamental, en el Distrito Federal, por la Consejería Jurídica, a través de la Dirección General de Servicios, Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, Subdirección de Asuntos del Notariado. A través de esta dirección se nombran inspectores de notarías y se establece en la misma ley del notariado que deberán ser revisados cuando menos una vez al año, y se crean 2 tipos de visitas o de inspecciones, una general y una especial. Las visitas generales o inspecciones generales consisten en que el inspector va a llevar a cabo una revisión general de las obligaciones que tiene el notario, ¿verdad? Como son verificar que los instrumentos se asienten en el protocolo, que vayan consecutivos, que las fechas guarden
ese orden progresivo, que estén debidamente testados, en su caso, y salados, que estén firmados y autorizados, que estén sellados, que estén debidamente empastados en aquellos casos en que el protocolo que se sigue, que el sistema de protocolo es abierto. Cuando es cerrado se deberán de empastar los libros del apéndice. ¿Sí? Todas estas obligaciones tiene que verificarlas el inspector, ¿verdad? Que tenga el horario a la vista, que se dé cumplimiento con el horario, en fin, todas estas responsabilidades y obligaciones. De esta inspección general se levanta un acta y si él incurre en algunas omisiones, se impondrá la sanción correspondiente. Si no incurre en ninguna omisión, no habrá sanción. También tenemos la visita especial. La visita especial procede cuando hay queja de un prestatario. Algún cliente va y se queja ante la Dirección General Jurídica o la Subdirección del Asunto del Notariado, y entonces se ordenará una visita especial en la que el inspector va a verificar si la queja es real, es sustentada, y o no lo es, si el notario cuenta con alguna justificación de por qué esa no sé, retraso o no prestación del servicio se tendrá en que, si incurre en la falta, si la queja es procedente, se acredita, pues se le impondrá la sanción correspondiente. En cuanto a la responsabilidad gremial, pues es a través del propio colegio, ¿verdad?, quien en su momento tendrá que verificar el cumplimiento de las obligaciones que tenga para el colegio y también podrá imponer la sanción correspondiente. Y por lo que es a la civil, penal, fiscal, pues le corresponde al particular presentar la demanda correspondiente o la denuncia penal correspondiente en su caso. Gracias, doctor. En este momento nos enlazamos a las aulas que se encuentran en nuestra institución. Procedemos a hacer la pregunta al aula número 1, si tienen alguna duda o comentario al respecto. Aula número 1. Continuamos con el aula número 2. Si en este momento presentan alguna inquietud o comentario, proseguimos con el aula número 3. Sí, bueno, estamos aquí en el aula número 3 y mi pregunta es en relación con los honorarios del notario. Por el pago de sus servicios, el cobro que se realiza está bajo su criterio o existe una reglamentación para que se pueda hacer el cobro o pago de este servicio. Desde luego que existe una arancel al cual debe de sujetarse el notario. Ya vimos que dentro de las responsabilidades, una de las faltas en que puede incurrir el notario es no ajustarse al arancel. El notario solamente podrá cobrar conforme al arancel, salvo casos excepcionales, como cuando realiza alguna actividad fuera de la oficina o bien en el caso de que sea durante días y horas inhábiles. En ese caso el notario podrá cobrar, ¿verdad?, no lo que marca el arancel, sino la cuota convenida, pactada entre las partes. Gracias. Y por último, aula número 4. Bien, pues las palabras del doctor Bernabé Luna Ramos, a quien les pedimos con un fuerte aplauso.